Bienvenidos a la 7ª jornada de los cursos online que la Asociación Alvear está llevando a cabo en estos meses. En esta ocasión, nuestro compañero Miguel Ángel Gómez nos va a presentar los primeros resultados, de la investigación del grupo operativo 4 retornos. Cuando quieras, Miguel. Vale. Pues bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia y bueno, pues como veis estamos desde Alvear, se ha iniciado un segundo grupo o ciclo formativo online debido, bueno, que parece ser que está teniendo acogida y éxito el primero que hicimos y ya hemos iniciado el segundo. Ya el martes tuvimos a Fernando, a mi compañero, explicando, dando un seminario y ya, como digo, ya hemos empezado el segundo ciclo. Hoy el seminario de hoy, digamos que lo que basa es en explicaros de la forma más resumida posible, porque claro, un proyecto de un grupo operativo que tiene la Asociación Alvear y explicaros los primeros resultados que se han tenido. Si ya se han estado explicando a los agricultores, se ha hecho transferencia, digamos, una primera jornada de transferencia en noviembre del año pasado a las cooperativas donde trabajábamos. Este mes de febrero, antes de esta situación, dimos la segunda jornada a ellos mismos y esta estaba un poco más enfocada así a resultados dirigidos, digamos, a la comunidad científica, pero al ser online, pues evidentemente está abierta a toda persona que tenga interés. Como digo, este proyecto es un grupo operativo financiado por la Asociación Europea de Innovación en materia de productividad y sostenibilidad, el cual fue concedido a la Asociación Alvear a través de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Es un proyecto a 2 años, desde el 2018 que lo iniciamos y lo terminaremos este 2020. Entonces tiene distintos beneficiarios y asociados. Digamos que las personas o las entidades que están pertenecientes a este grupo operativo sería la Asociación Alvear como representante de dicho grupo y tendríamos luego distintas cooperativas o entidades de productoras y comercializadoras de almendros, como puede ser la Almendresa o la cooperativa Nuestra Señora de la Soledad en Huéscar, y una empresa de insumos del territorio que nos apoya desde el principio, que sería Crisara. Y luego la entidad de conocimiento, en este caso, la Universidad de Almería, con uno de sus grupos de investigación, la GR 200, al cual yo también pertenezco, al amparo del CIA 3. Y como 2 entidades colaboradoras, que estarían la Sabina Milenaria, una cooperativa de la zona de Chiribel, y Commonland, que sería la fundación holandesa que, digamos, que apoya a Alvear, no solo en el grupo operativo, sino en todo el trabajo general que tiene la asociación. Entonces era un poco por encuadraros de qué va a ir la tarde y qué es lo que quería, o qué es un grupo operativo, y describiros nuestro grupo operativo desde la Asociación Alvear. Deciros que la importancia que va a tener este grupo operativo, pues lo primero es, como os ha dicho muchas veces, o yo os digo, es decir, que damos muchas charlas y de sensibilización y demás, e intentamos con otros proyectos ayudar y acompañar a los agricultores, pero este era un proyecto en el cual por una vía nos vale para asentar las primeras bases a una agricultura más sostenible en nuestro territorio, en nuestro ámbito de actuación, eso por un lado, porque hay, como digo, bastante poca información, entonces nos vale para eso, y lo segundo, para que los agricultores les podamos acompañar más en profundidad, no solo a través de charlas o asesoramientos, sino en finca a finca cada uno de ellos. Entonces, pues eso un poco en esencia. Como objetivos generales o específicos, digamos, y más prácticos que tiene el grupo operativo, aparte de los 2 que os digo, pues en idea, pero en esto no me voy a detener mucho porque ya hemos tenido varias charlas sobre esto, pero en principio sería evitar lo primero la capa de suelo fértil, incorporar materia orgánica a esos suelos, mejorar la estructura de los suelos, el incremento de nutrientes, aumentar su biodiversidad y en general mejorar la
fertilidad de los suelos que se cultivan con almendra. Ya digo, en esto hemos tenido para esos objetivos, pues hemos dado ya 2 charlas solo hablando de esos objetivos. El ámbito de actuación que os digo, aunque Alvelal son 5 comarcas en 2 comunidades autónomas, pero el grupo operativo, al ser financiado por la Junta de Andalucía, pues solo se trabaja en las provincias de Granada y Almería. En total, aquí en este plano, en este mapa, podéis ver un poco la distribución de las fincas. En total, pues se está trabajando casi en 27 fincas diferentes de 22 agricultores en 15 municipios diferentes. ¿Qué técnicas son las que se han llevado a cabo en este proyecto? Estamos llevando a cabo en este proyecto, como se ha dicho también en otras ocasiones, no quiere decir que sean las mejores, pero son por las que hemos empezado, que sería el establecimiento siembra de abonos verdes, cubiertas vegetales, tanto naturales como sembradas, un tipo de especies, aplicación de compost o estiércoles de oveja y otro fertilizante orgánico con una riqueza mayor en determinados nutrientes de elementos y una forma de peletizado, digamos. Y aparte, pues intentando integrar la ganadería o el uso del ganado en las fincas de almendros. Y otra de las técnicas que se intenta sensibilizar y que la gente establezca, aunque hay bastante gente que ya lo viene haciendo, el triturado de los restos de las podas. Como digo, en función de la tipología de la finca, pues se establecían unos tratamientos o unos manejos u otros. Siempre bajo un asesoramiento, pero en definitiva el agricultor, yo les planteaba a los agricultores las distintas prácticas que podíamos establecer y luego eran ellos mismos los que decidían qué manejo era el que iban a implementar. Hay fincas que están implementando para comparar todos los manejos y hay fincas que solo han adoptado 1 o 2 manejos, ya digamos un poco en función de los agricultores al compromiso que querían llegar. Como digo, esto es más un poco de lo mismo. Y digamos que los manejos realizados, como digo, era lo que decía, que era lo que tenía pensado deciros aquí. Que los agricultores son los que han establecido o decidido finalmente los manejos a realizar. Aquí, como podéis ver, pues puede ser una finca, cómo cambia de estar en agricultura convencional a estar en este tipo de prácticas. Aquí tenéis los distintos manejos y las ubicaciones de cada una de las fincas y pues aquí lo podéis ver. Hay algunas fincas, como puede ser esta primera, que solo estableció 4 de los manejos: abono verde, compost y estiércol y cubierta vegetal, o hay algunas fincas, como pueden ser estas 2, que solo establecieron la aplicación de pellets comparado con su laboreo, o otras como solo aplicación de las semillas para un establecimiento de una cubierta. Es decir, ya os digo, eso fue en función de cada agricultor su decisión. Aquí los tenéis un poco más, una imagen siempre vale más que 1000 palabras, pero pues aquí abonos verdes, pellets, la aplicación de compost, las franjas vegetales, o digamos sembradas o con cubierta natural, y la integración del ganado, para gestionar incluso los abonos verdes. En cuanto a los abonos verdes, ya os digo, esto ya lo explicamos la otra vez, la semana pasada, pero bueno, por si puede ser posiblemente que haya gente que sea hoy su primer día, o un poco por resumíroslo, los abonos verdes se han incorporado en este proyecto con 3 maquinarias diferentes. O bien, bueno, primero, se sembraron de 2 formas diferentes, porque todo esto de manejo había que aplicarlo en función también de la maquinaria que cada uno tenía disponible. La siembra con abonadora centrífuga o con abonadora o con sembradora normal de cereal, el que la tenía, y luego la incorporación o ha sido bien con una deprozadora de cadena o de disco, ya en función de lo que cada uno tuviese, con una grada de discos, como estáis viendo en esta fotografía de la derecha, o con una pequeña vertedera.
Es decir, con ese tipo de maquinaria es con los que se ha trabajado. Como veis, pues esto sería el año pasado, como se hizo ya en una finca que estaba sembrado el abono verde en toda la superficie, mediante la incorporación mediante grada de disco y dejando la franja central, para permitir el semillado y, de hecho, esta finca no se ha resembrado este segundo año. Con esa franja que estáis viendo de 1 metro, ha sido suficiente para volver a establecerlo en toda la calle, que de hecho, ahora durante estos finales de este mes de marzo y este mes de abril, se han vuelto a incorporar todos los abonos verdes, toda la biomasa de abono verde de este segundo año. Y eso es, digamos, cómo se ha incorporado. Y aquí os ponemos una fotografía de un rulo que la semana pasada ya lo comentamos en las anteriores jornadas, en el que se está viendo cómo se podría establecer y hacer ese manejo mediante este rulo desbrozador, que no trituraría la biomasa, sino lo que ejercería sería volcarlo, es decir, una presión con esas cuchillas y ese rulo, y lo volcaría y lo dejaría como un mulching. Pero ya digo, ese manejo en este proyecto no se ha hecho. Se ha trabajado un poco en otras fincas de forma individual, pero no en el proyecto. Pero sí quería ponerlo, digamos, porque ya que había salido el otro día, pues que lo pudieseis luego comentar o por lo menos ya haceros una imagen de cómo sería este otro apero, que de hecho ha sido diseñado por un socio de la asociación. Hay otros modelos, el Rulofac, etcétera, etcétera. Te digo, está en proceso de mejora. Y os invito a que otra de las siguientes jornadas que tenemos dentro de este ciclo, que será la de abonos verdes, pues lo que vamos a hacer es hacer un vídeo donde podáis ver cómo se incorpora o se manejan los abonos verdes mediante pues, las dos prácticas diferentes, o bien con desbrozadora o bien con este rulo. Lo grabaremos la semana que viene para que lo tengáis disponible para el siguiente seminario. Como digo, en la otra práctica o el otro manejo era la aplicación de peles. Aquí podéis ver en una de las fincas el pele venía, digamos, en saca, y luego los agricultores o bien lo aplicaban pues a razón de unos 2-3 kilos por metro por árbol, digamos, de forma manual, o en otras fincas donde se aplicaba a toda superficie, pues se aplicaba mediante una sembradora centrífuga, una abonadora centrífuga, pues que facilita bastante las operaciones y una máquina que bastante disponible. La aplicación de compost, lo mismo, o bien se hacía de forma manual, aplicándolo solo, como podéis ver en esta fotografía, en la proyección, digamos, alrededor de los almendros, en ambas calles, es decir, aunque ya van ocupando mayor superficie, aunque no toda la calle, o bien con los típicos esparcidos de estiércol que muchos de vosotros conoceréis, aplicándolo a toda la calle, a razón en torno a unos 1.700, 1.800 kilos por hectárea. Es lo que hemos venido aplicando en este proyecto. Y otra de las manejos que se recomendaba, esto simplemente lo que intentamos es sensibilizar y comentarles que es una práctica buena a realizar, el triturado de los restos de poda. Pero muy importante el tipo de trituradora o astilladora que se use. Digamos, yo creo que en la fotografía se plasma bastante bien, pero lo que hay que conseguir es que astille, es decir, que los restos de poda se queden astillados, no solamente troceados, sino que los astille, que los rompa y así se deshidraten y no sirva de refugio para determinadas plagas, por ejemplo el barrenillo, porque si no se astillaran, no se deshidratan y simplemente lo que hacemos son trozos más pequeños, pueden ser incluso proliferación de plagas para el almendro y ser un problema. Pero siendo y haciéndolo debidamente, es una práctica muy adecuada por los diferentes beneficios que puede producir en el suelo,
entre ellos pues, una incorporación de materia orgánica, aunque esa materia orgánica no incorporaría nutrientes a corto plazo, digamos, necesita un largo periodo de mineralización, y sería más bien para mejorar la estructura, como mulching, para mejorar la capacidad de infiltración, reducir la erosión, pero no para incorporar nutrientes. Pero digo, es una práctica muy, muy recomendable, en la que hay que seguir trabajando para adaptar el tipo de, ya digo, una astilladora, que no sea una desbrozadora normal, porque no valdría. Y el último manejo, como os digo, el de la franja de cubierta vegetal en el centro de las calles con Brachypodium distachio, que es una gramínea que pues, tiene una gran aptitud para establecerse como cubierta y frenar la erosión. O franjas con semillas silvestres. Pero, en definitiva, estos han sido los manejos que se han llevado a cabo. Eso en cuanto a los manejos. ¿Y cuáles serían, digamos, los parámetros que se han evaluado para ver la evolución de los beneficios en el suelo? Pues, evidentemente, el primero de ellos, análisis físico-químico, para ver tanto la estructura de esos suelos como la composición nutricional que tenían esos suelos. Porque, sinceramente, aunque nos parezca descabellado, pero es una realidad, por no deciros, ninguno de los agricultores habían hecho un análisis de suelo de sus tierras previo a esto, y son agricultores que llevan toda su vida. Es decir, hay mucho desconocimiento por parte digamos, dentro del territorio, pues porque no se ha considerado a veces una agricultura profesional en muchos aspectos, o por cultura. En definitiva, lo que pasa es, en resumen, es que no había mucha información. Entonces, pues se cree que es una manera de darle esa información y hacer cualquier manejo de fertilización en base a unos resultados, no a ciegas. Luego, determinado análisis microbiológico para ver cómo respondían, qué vida tenían esos suelos y cómo respondían los diferentes manejos a la actividad microbiana del suelo. Otro parámetro microbiológico que se ha medido serían los nematodos, es decir, los nematodos saprófagos, digamos, digamos que son, para que vosotros lo entendáis, como unas pequeñas lombrices, y en bibliografía últimamente pues, se considera como un bioindicador de suelo, digamos, para ver la salud de los suelos. Otro componente microbiológico, digamos, pueden ser el análisis para detectar si había presencia o no de micorrizas nativas, digamos, de micorrizas autóctonas en los suelos, digamos, pues porque se sabe en bibliografía y se le atribuyen muchos beneficios a las micorrizas, entre ellos pues para una mejora en la asimilación de agua y nutrientes, o soportar mayor estrés abiótico, o digamos para incluso mejorar la estructura de los suelos, digamos, porque producen una glicoproteína, digamos, que es la glomalina, que hace una mayor estabilidad de los agregados. Y finalmente unos bioensayos, digamos un modelo que establecimos en condiciones controladas para evaluar en su conjunto la fertilidad de los suelos, porque ahí tendríamos en cuenta la componente nutricional en la fertilidad y la componente microbiológica. No sé si voy muy rápido, pero es para intentar daros, pues bueno, no cansaros demasiado y luego dar tiempo y pie a que podáis preguntar y yo intente resolveros las preguntas. Pero digo, cualquier cosa, si veis que no queda claro, pues siempre estamos abiertos a que os pongáis en contacto con nosotros y explicarlo más en detalle. Pero a veces considero que cosas de lo que son de resultado y demás, pues son más pesados si no los conoces, o incluso este tipo de cosas cuando no se hace de forma presencial. Pasando ya a describir un poco los resultados, pues aquí os plasmo una fotografía, digamos, esto serían no todos los suelos, porque faltarían ahí suelos,
esa fotografía, pero una muestra de cada uno de los suelos secos, para que veáis la heterogeneidad que tenemos en la finca. Hombre, aunque tenemos un amplio territorio, pero aún así mucho más heterogénea en los distintos suelos. Y ahí veis en cuanto a textura y sobre todo en cuanto a color. Y ahí se plasma un poco, aunque creo que no lo vaya a ver, pero ahora os pondré una tabla que lo veréis mejor, donde se verá el porcentaje de materia orgánica. Bueno, pues aquí, como podéis ver en esta tabla, aquí os indico el porcentaje de materia orgánica de cada uno de los suelos en el inicio, digamos en el 2018, en el inicio del proyecto, antes de haber aplicado ninguno de los manejos. Como podéis ver, pues casi no llega, pero casi el 50 o el 40% de los suelos no llega ni al nivel óptimo mínimo de un 1%. Es decir, digamos que queremos mantener como mínimo el umbral en el 1% de materia orgánica. Todo lo que sea por debajo de ese umbral, pues lo vemos deficiente. Y pues en esta fotografía, en el plano, pues ahí se representan, digamos, pues la distribución de los diferentes niveles en el territorio. Aquí, por ejemplo, para que veáis de forma curiosa, como en una misma municipio donde hay, pues, encontramos fincas, incluso del mismo propietario, que tienen distintos niveles de materia orgánica. Hay algunas que están rondando el 3%, como podría ser esta inicial, sería la finca con el mayor nivel de materia orgánica que se encontró en el inicio antes del proyecto, que está en el término municipal de Ferreira, pero también tiene una de las fincas en la que no llega, que sería esta, correspondería a esta, al 1,14%. Pero es que hay otra finca que sería una de las que tiene el menor nivel de materia orgánica, 0,27, que sería esta. Y eso nos pasa por otras zonas también. O fincas que tienen, como digo, pues niveles de materia muy bajos. En el punto rojo indicaría, se me ha olvidado decirlo para que pudiese interpretarlo mejor, aunque lo tenéis aquí en la leyenda, niveles de materia orgánica comprendidos entre 0 y 1. El punto, digamos, ya el más grandecito, naranjado, niveles de materia orgánica, una categoría entre 1 y 2, y los verdes, los que tienen niveles de materia orgánica entre el 2 y 3. Como podéis ver, pues son los que menos predominan, porque no tenemos más de 5 suelos que tuviesen un nivel de materia orgánica superior al 2%. En cuanto al nivel de contenido de nitrógeno total, pues igual, os represento, digamos, de la misma forma. Los puntos amarillos, en este caso, digamos que en este caso el umbral mínimo que se ha establecido sería del 0,1%. Como veis, aún así ya empezamos con que hay más suelo que no llega ni al umbral mínimo, más de un 50%, que serían los puntos rojos, donde ya hay más cantidad de suelo con ciertas carencias en nitrógeno. La inmensa mayoría está entre 0,1 y 0,15%, que serían los puntitos un poco más grandes anaranjados, y los niveles con más de un 0,2%, pues nos encontramos solo uno, que estaría aquí, ubicado en el Marquesado. Porque también es una finca que lleva ya 5, 6 o 7 años ya manejándola con este tipo de prácticas. Y ya pues se le nota que empieza a tener unos niveles de nitrógeno superiores al resto de los que están implicados en este proyecto. Y aquí, en cuanto al análisis físico-químico, os pongo todos los, bueno, no todos los parámetros ni mucho menos, pero los más representativos. Digamos, serían las mismas tablas que os he puesto antes, el de la materia orgánica que ya os he enseñado antes, el del nitrógeno, pero fijaros el del fósforo, que ninguna de las fincas tendría un nivel de fósforo adecuado. Es decir, incluso todas están casi por debajo de los niveles casi de detección de los laboratorios, menos de 5 miligramos por kilogramo.
decir, todos los suelos están carentes en fósforo. Eso unido, aparte de la baja de cantidad de fósforo, la baja disponibilidad por los pH. Es decir, los suelos, no sé si lo veis aquí se indicaría el pH. Si cuanto más alto sea el pH, pues más dificultad tienen los suelos para tener disponibilidad de los nutrientes. Digamos que un pH neutro, ligeramente ácido, es el que tiene mayor disponibilidad de nutrientes. Estamos hablando de un 6,5, 7, 7,5. En ese rango nos movemos para que esté la mayor disponibilidad de nutrientes. Y fijaros que la inmensa mayoría de nuestros suelos pues, son superiores al 8. Es decir, tenemos de forma general suelos básicos. En cuanto aquí al potasio, pues un poco similar, aunque sí hay ya un 50% de suelo con un nivel, digamos, óptimo. Y digamos, eso sería el resumen de los parámetros físico-químicos, digamos, de inicio, antes de empezar el proyecto. En cuanto a análisis microbiológico, pues digamos, estos serían para cada una de las fincas, se hizo su análisis microbiológico contabilizando la microbiota fúngica general de los suelos y las bacterias. Aquí voy a quitar esto porque si no posiblemente no lo veáis tan bien. Pues digamos, aquí os veis en la imagen cada uno de los suelos. Como podéis ver, pues cada uno es hablando coloquialmente, de su padre y de su madre. Expresan una microbiota diferente, uno en mayor densidad, como pueden ser estos, y en diversidad, y otros como estos, porque a lo mejor solo tienen uno o dos géneros y en baja cantidad. En general, la densidad oscilaba entre 48.000 y 340.000 colonias o unidades formadas de colonias por cada gramo de suelo, en cuanto a microbiota total. Y en cuanto a bacterias, pues oscilaban entre los suelos que tenían una menor densidad o tenían menor cantidad, como lo veráis entender, no llegaban a 10.000 bacterias o individuos por gramo de suelo, frente a otros suelos mucho más ricos que tienen más de 1 millón de bacterias por cada gramo de suelo. Como muchas veces os digo, fijaros en 1 gramo de suelo la cantidad de vida que puede albergar. No solo veamos cuando hablemos de biodiversidad, pues solo la flora y la fauna que podemos ver, o la macroflora o la macrofauna, sino fijaros en el suelo también la biodiversidad que puede contener. Unos cuantos kilos de suelo, la cantidad de biodiversidad que puede tener. Más que individuos hay en el mundo. En cuanto a los nematodos, digamos estos nematodos saprófagos, que digamos, como digo, pueden ser bioindicadores de la calidad de los suelos o de las alteraciones que se puedan producir en esos suelos, pues ordenados de mayor a menor, pues el suelo que más nematodos de vida libre tienen, digamos, estos no son parásitos de plantas, pues tiene en torno a 3.000 juveniles, es decir, 3.000 lombricitas como esta, por 100 centímetros cúbicos de suelo, y el suelo que menor tiene, que menor densidad manifestaba, pues no llegaba a 40 individuos. Y aquí tenéis, pues, en eso, pues, ordenados de mayor a menor. En cuanto a las micorrizas y los rizobios, pues digamos que asombrosamente todos y cada uno de los suelos, lo vuelvo a repetir, todos y cada uno de los suelos del territorio que se han muestreado en este proyecto tenían o se ha detectado la presencia de rizobio. De rizobio es estos nódulos que podéis ver aquí, donde se establece una simbiosis entre las bacterias del género rizobio y las leguminosas, donde se fija el nitrógeno. Entonces, muy importante que los suelos tengan poblaciones de esos rizobios, aunque haga muchos años que no se haya establecido una leguminosa. Porque para que en las fincas donde se establecen los abonos verdes o se
ponen cubiertas con leguminosas, se pueda hacer una fijación eficiente de nitrógeno, que no siempre, porque se detecte la presencia también, quiere decir que se está haciendo una fijación eficiente. Pero ya de partida, os digo que en todos los suelos se ha presentado o se ha detectado esa presencia. Y de igual forma, micorriza. Es decir, en todos los suelos se detectó la presencia de micorrizas vesículo-arbusculares, como las que estáis viendo en esta fotografía, estas serían las vesículas, en todos los suelos cultivados, independientemente del manejo que venían haciendo. Fuese con laboreo de 4 y 5 veces al año, fuese en secano, fuese en riego por goteo o fuese en riego por inundación. Pero en todo y cada uno de los suelos se le tenía presencia de micorrizas autóctonas, nativas, que no se habían aportado de forma exógena mediante ningún producto comercial. Y evidentemente luego oscilaban, digamos, por el suelo que se tenía de referencia, que ya se conocía previamente, que lleva muchos años con cubierta vegetal, pues tenía un 100% de micorrización, como podéis estar viendo aquí en la foto, y luego, pues, evidentemente, hay suelos con un bajo porcentaje de micorrización, de un 20%. Como digo, el mínimo de micorrización que se detectó ha sido de un 20, un 30 y el máximo de un 100. Pero en todas y cada una de las fincas hay micorriza. Ahora, la pregunta es, pues, entonces, ¿qué manejos serían los que influyen para una mejora de esa micorrización o qué plantas serían las que se están estableciendo para que haya más micorriza o se aumente? Y luego también hay que decir que aunque se detecten la presencia de estas micorrizas, no quiere decir que estén actuando de forma activa en las raíces de los almendros, porque estas no es que se hayan detectado en las raíces de almendros, donde se han detectado son en el suelo, mediante el uso de unas plantas trampa. Pero ya de partida ya tenemos esa información, que a día de hoy eso ya os puedo asegurar que no se sabía. Entonces, queda mucho recorrido por hacer, pero ya de base esto es otra información, digamos, en primicia en este proyecto, digamos, porque no se había hecho esto nunca en este territorio. Y finalmente, el otro, como había comentado, el otro parámetro, el otro análisis que se hacían eran los bioensayos, que como podéis ver, pues estos son distintos suelos y veis cómo estas plantas son capaces de detectar las diferencias de vigor de esas plantas en función de la fertilidad total que tienen esos suelos. Desde como podéis ver, estas plantas se mantienen en cámaras de ambiente controlado durante 30 días, es decir, todas bajo las mismas condiciones, se siembran todas el mismo día y fijaros cómo la diferencial respuesta entre unos suelos y otros. O para un mismo suelo, en distintos manejos, el que es control frente al que se le ha aportado un manejo, cómo responden a ese, o detectamos esas diferencias, o esa evolución en la fertilidad. Aquí lo digo, aquí están numéricamente los datos, pero bueno, esta gráfica así, a vosotros directamente así, pues no os dicen gran cosa. Pero esto, digamos, serían los datos que se han obtenido de cada una de las fincas. Pasando ahora a los abonos verdes, digamos, aquí os muestro la biomasa, es decir, que en el primer año de proyecto se obtuvo. Es decir, los abonos verdes se sembraron entre septiembre y octubre y luego se mantuvieron, como habéis visto antes en la fotografía, y se incorporaron durante el mes de marzo-abril el año pasado. Pues antes de su incorporación, en cada una de las fincas se evaluó o se cuantificó la biomasa que se había producido por hectárea. Y para la sorpresa de muchos de los agricultores del proyecto, digamos, pues claro, fijaros, aquí esta sería la producción media de biomasa seca, digamos, de kilogramos de materia seca por hectárea. Es decir, la media estuvo en 2.339 kilos de materia seca por hectárea que se incorporó en un suelo. El que menos tuvo pues fue 586 kilos y el que más 7.800.
Pero fijaros cómo aquí tenéis cada uno de las fincas, la cantidad que se produjo, pero fijaros que estos son la mayoría de ellos suelos en régimen de secano, donde el año pasado la pluviometría fue en todas ellas, como mucho una de ellas, en torno a los 300 milímetros anuales. De hecho, algunos de los agricultores, desde que lo sembraron hasta que fuimos en febrero o marzo a hacer la biomasa, a medir la biomasa, no habían ido a la finca porque no creían en que en la finca aquellas semillas fuesen a generar prácticamente nada. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando fuimos, pues estaban bastante satisfechos de lo que se había producido para un primer año. Entonces, en base a esa biomasa, en cuanto al contenido nutricional que pueda tener en los diferentes nutrientes esa biomasa, pues en nitrógeno, por ejemplo, en función, como digo, del aporte nutricional, al contenido nutricional, el retorno al suelo pues iba desde 14 a 150 kilos de nitrógeno por hectárea. Eso en cuanto a componente nutricional. Y, evidentemente, esos suelos durante su desarrollo, pues lo que tenían era el suelo cubierto en un cierto porcentaje, mejorando, digamos, o reduciendo la erosión. Pues de igual forma, para esa biomasa tenéis el porcentaje de cobertura del suelo que tenía en cada una de las fincas, donde el mínimo porcentaje de cobertura pues fue de un 20%, evidentemente en la finca donde menor biomasa se produjo, y el máximo de un 88% de porcentaje de cobertura del suelo. Se me ha olvidado quizás poner alguna foto que lo hubieseis visto, pero se me ha pasado pues, ponerlo, para que lo vieseis las diferencias entre uno y otro. Y por ir terminando, la otra parte de los datos, que esta foto muchos de vosotros estáis familiarizados con ella, pues se ha visto que en las lluvias del mes de septiembre, con esta dana que hubo, pues cómo se mejoró o se redujo la infiltración. Aquí en este caso no es que se midió o se cuantificó numéricamente la velocidad de infiltración ni nada, pero sí se vio visualmente luego, después de establecer, pues, como digo, los abonos verdes, mejorando la infiltración y estableciendo las cubiertas vegetales en las franjas centrales, cómo había una mayor infiltración y retención de agua no produciéndose cárcava frente a este suelo, digamos, de donde no se estaba realizando este tipo de manejo, donde pues, hay esa producción de cárcava y erosión. Y aquí podéis ver las franjas centrales que se establecieron con Brachypodium dictachio. En esta otra finca, de igual modo, el Brachypodium dictachio, una de las cosas que se ha visto, aparte de la mejora en la reducción de la erosión, es en el control del mancaperro o de la salsola cáliz. En un solo año, fijaros la parte control con laboreo, el laboreo típico de 2 o 3 laboreos anuales, frente al establecimiento de la cubierta vegetal. Y finalmente, una de las prácticas que todos o la inmensa mayoría estaréis pensando que puede producir o que tiene mayor controversia son las cubiertas vegetales. Entonces, en las cubiertas vegetales, en 3 de las fincas se establecieron aparte, hay establecido durante estos 2 años del proyecto unos sensores para medir la humedad en el perfil. Digamos, hay unos sensores establecidos a 25 centímetros, tanto en la parte con cubierta como en la parte con laboreo. Hay otro sensor a 45 centímetros y hay un tercer sensor a 70 centímetros. Entonces, aquí en 3 fincas distintas. Una en Ferreira, otra en Huéscar y otra en Chiribel. En la cual, aquí os he representado una de ellas, para no poneros las 3, pero daros una idea clara. La línea superior, la verde más oscura, representaría la humedad del suelo a 25 centímetros de profundidad en el laboreo, y la que hay por debajo, la que hay en la cubierta vegetal.
Dos cosas a resaltar en esta profundidad, o tres. Bueno, la primera, esta que veis aquí, este incremento puntual en un mismo día de la humedad corresponde al día que se hizo el laboreo. Los antiguos, cuando dicen los agricultores mayores muchas veces que cuando hablan de un laboreo es como un riego, pues sí, luego vuelve a retornar a su posición y sigue la misma tendencia, pero podéis ver como el día del laboreo sí hay un incremento de la humedad. Porque claro, se rompe la capilaridad, entonces se evita el ascenso o la evapotranspiración, la evaporación en este caso de la componente del suelo, se disminuye, entonces el contenido volumétrico de humedad en ese perfil pues, aumenta. Pero luego ya, como podéis ver, sí es verdad que durante la inmensa mayoría del ciclo de cultivo del año pasado, la humedad fue superior en el laboreo frente en la zona con cubierta. Pero fijaros un dato. En septiembre, que estos eran los días que coincidían con las danas o con las precipitaciones, fijaros, esta sería la cubierta vegetal, como en los episodios de lluvia, inmediatamente conforme está lloviendo, como la humedad se incrementa considerablemente ese mismo momento. En ese episodio de lluvia, aunque luego vuelva a bajar, pues evidentemente por la transpiración, y en el siguiente episodio de lluvia, otra vez, vertiginosamente, exponencialmente, vuelve a subir en el mismo día. Cosa que, como podéis ver, en el laboreo se mantiene y ese aumento de humedad se ve a los días, pero tienen que pasar bastantes días para que ese aumento de humedad se vea. Si esto es una finca llana, bueno, pues no pasa nada, el agua está ahí un poco estancada, y bueno, podríamos tener problemas de asfixia, pero bueno, el agua en el fondo se infiltra. Pero si esto fuese una finca con cierta pendiente, por pequeña que fuese esa pendiente, el agua no se va a mantener ahí. Entonces aquí es donde estaría el problema de erosión, que con la cubierta vegetal se reduciría. A 45 centímetros, como podéis ver, la tendencia es la misma. A 45 centímetros seguimos viendo que influye, o aquí todavía se sigue notando a 45 centímetros, lo que os digo, ese mismo laboreo, como aumenta la humedad, aunque en menor proporción, y la tendencia es la misma. Hay mayor humedad en el laboreo frente a la cubierta. Esto que veis aquí, si os dais cuenta, esto sería el invierno, y de repente, ¿por qué las líneas son completamente divergentes y se separan? Porque evidentemente aquí esto corresponde, fijaros, a los meses desde marzo a mayo, donde es la mayor transpiración de la cubierta. Entonces, esa cubierta, el éxito de una cubierta o que no tenga competencia es que cuando ya en el sensor se empieza a ver, aquí hay que hacer un control de la cubierta para reducir esa transpiración al máximo, para que esta curva sea lo menor posible y se mantenga lo más paralela posible a la del laboreo. Y de igual forma pasa a 45 centímetros. ¿Veis el efecto de después de la lluvia, cómo a 45 centímetros la humedad que se iba en el perfil superior de a 25 centímetros como a 45 también se va notando? Si lo veis un poquito más desplazado que el anterior, que era en el mismo momento, pero a 45 centímetros, ¿eso qué quiere decir? Que la humedad se está infiltrando conforme está lloviendo en la cubierta frente al laboreo, que va con una cadencia, con un retraso. Y finalmente, a 70 centímetros, vamos un poco de tiempo, pero bueno, era porque creo que estos datos son también bastante interesantes y no todo el mundo tiene acceso a ellos y quería explicaros lo más detallado posible. Fijaros ya a 70 centímetros como ya, evidentemente, la dinámica de la evolución de la humedad en el suelo pues diferente. Y aquí sí tenemos dos momentos o dos periodos en el cual el contenido de humedad es superior en la cubierta frente al laboreo, que sería, como es lógico, en los meses de invierno, donde esa cubierta no tiene apenas transpiración y está muy pequeña, y a final de campaña, igualmente, en los meses de noviembre, octubre, noviembre y diciembre. Y de igual forma, pues a 70 centímetros se nota.
Entonces, de forma conjunta, cogiendo la humedad volumétrica en los 3 perfiles, haciendo la media, pues podéis ver cómo a lo largo en su conjunto la humedad es superior en laboreo frente a la cubierta vegetal. Pero eso no quiere decir que no tengamos que establecer cubierta, sino que hay que saber manejarla. Y sabiendo manejarla tendremos los grandes beneficios. Pero yo por eso siempre cuando recomiendo establecer cubierta vegetal tenemos que primero saber manejarla. Si no la sabemos manejar tendremos problemas, pero si la sabemos manejar tendremos muchos beneficios. Pero, como digo, para saber y tener una cubierta vegetal necesitamos tener criterios técnicos, necesitamos tener un asesoramiento y necesitamos tener herramientas para poder trabajar. Y a modo de resumen, para que lo veáis en su conjunto, porque podríamos tirarnos aquí, no he querido plasmaros todas y cada una de las datos porque son muy amplios de cada una de las fincas, pero para que veáis en su conjunto, con un solo año estableciendo estos manejos, si hacemos la media de esto sería, aquí los datos que os represento sería el inicial, antes de iniciar el proyecto, tomando para cada uno de los parámetros que os plasmo aquí, la media. Es decir, en su conjunto, la media de finca, de materia orgánica entre todas las fincas es de 1,38. Pues si posterior al primer año de aplicar los tratamientos, cogemos otra vez esa finca y le hacemos la media, ya 1,59. Es decir, en un solo año ya hemos aumentado la materia orgánica. Pero igual nos pasa con el nitrógeno y fijaros con el fósforo. De niveles de 0,5 pasamos a 16. Hay más de un 3000% de incremento. Pero de igual forma pasa con el hierro, cómo aumenta. Es decir, el nitrógeno, pues lo estamos aumentando, o la materia orgánica, evidentemente, con esa biomasa que estamos incorporando, el nitrógeno, con esa biomasa fijándolo por los abonos verdes, o evidentemente con los compost o con los pellets que se están aportando enriquecidos con nitrógeno. Pero, por ejemplo, el fósforo, el potasio, estos nutrientes, no es solo con los aportes, sino porque esa microbiología que estamos incrementando o mejorando hace que se solubilicen esos nutrientes que están en el suelo de forma no disponible. En cuanto a las micorrizas, como podéis ver, en un solo año pues no se notan diferencias, pero sí en los nematodos de vida libre, fijaros que tenemos casi el doble, no llegamos al doble, pero pasamos de 700 a 1300. Y en cuanto a la microbiota, una de las fracciones, pues fijaros que no llegamos, pero tenemos en un incremento de un 31%. Y igualmente pasa con los parámetros, digamos, de vigor o de fertilidad en su conjunto. De 21 gramos por planta a 300 gramos por planta. O de 18 centímetros cuadrados a 30. Más de un 60% de incremento. A modo de conclusión, pues aquí lo digo, pero no me voy a parar mucho en esto, podéis ver cómo en cuanto a materia orgánica, en el abono verde, en un 63% de la finca se ha aumentado. Digamos, un poco para hacer el desglose. En cuanto al compost, lo hemos aumentado la materia orgánica con una de las fincas y con la adición de pellets en 3 fincas. Para el área foliar, digamos, viendo el vigor de esas plantas de pepino, pues el que más ha aumentado el vigor pues, para el primer año, pues los pellets, evidentemente porque estamos aportando más nutrientes, seguido del abono verde y el último, el compost. Eso para los que mostraban, digamos, diferencias significativas, es decir, para estadísticamente, porque como esto era un poco también enfocado al sector científico, pues si hay alguien que esté relacionado con eso, si estadísticamente, es decir, en los tratamientos, comparando entre tratamientos, en las fincas que hay diferencias significativas, pues estos serán los porcentajes, es decir, en 4 de las fincas para pellets han mostrado diferencias significativas, 2 de las 6 fincas que se ha hecho abono verde han mostrado diferencias significativas y únicamente una finca ha mostrado diferencias significativas a favor del compost. Pero, aún no mostrando, y en las fincas que no han mostrado diferencias significativas, aún así el mayor valor ha sido
en un 60% para el abono verde, seguido de los PEL en un 40% y finalmente en un 33% para el compost. Y aquí lo podéis ver, digamos, en una de las fincas, como este tratamiento que correspondería al pellet sería el que mayor vigor en un solo año ha dado, frente a el testigo que sería este. Y en cuanto a los componentes microbiológicos, pues bueno, el que más ha aumentado la microbiota sería el abono verde, porque es lógico, porque son restos vegetales frescos, que son los que se van a descomponer. Entonces, para esa descomposición hay un incremento de la microbiota, es decir, porque esa microbiota tiene nutrientes para poder multiplicarse, y los que menos han producido incremento pues serían los pellets o el tipo de compost. En cuanto a las micorrizas, pues aquí tenéis los porcentajes, y en cuanto a nematodos, aquí lo tenéis. Si luego tenéis alguna duda, pues ahora ya lo comentamos, pero no quisiera entretenerme mucho más en esto. Y igualmente, una imagen vale más que 1000 palabras, y aquí podéis ver cómo estas placas de Petri que corresponderían al abono verde, pues son los que han multiplicado más la microbiota. Como conclusión, en cuanto a la microbiota, le han aumentado más los manejos de incorporación de biomasa, como son el abono verde, y en cuanto al vigor, digamos, los que en un primer año pues, aportaban más nutrientes, que en este caso, por la riqueza, pues eran los pellets. Eso a modo de conclusión muy general. Y como conclusiones generales del proyecto, pues inicial, digamos, del primer año, porque aquí solo he plasmado resultados del primer año, todavía estamos en el segundo año de proyecto. Sí, la conclusión o mejora del proyecto es que ha habido análisis de los suelos de las fincas. Como os decía al principio, la inmensa mayoría de los agricultores ha sido la primera vez que se ha visto ante una analítica de suelo de su propia finca. Eso también le ha dado oportunidad de experimentar y trabajar en sus propias fincas. No solo hacer visitas a otras fincas o que les comentemos datos de otras fincas, sino de ver cómo evoluciona o cómo se adaptan los distintos manejos en sus propias fincas, donde se han hecho varias sesiones prácticas, donde se han hecho visitas y luego los agricultores pues, han podido tener un intercambio de opiniones entre ellos, también con técnicos asesores y con investigadores. Y como digo, pues se ha incrementado la materia orgánica, los nutrientes, se mejora la reducción de la erosión, etcétera, etcétera. Como digo, este proyecto no quiere decir que con esto ya solucionemos todo, pero sí nos da pie a empezar a sentar bases en cuanto al manejo más sostenible o regenerativo de la agricultura dentro de la Asociación Alvelar, para seguir continuando en esta senda y en esta línea. Por supuesto, no quiere decir que ya tengamos las conclusiones definitivas, pero es un modo de ya, como digo también, de empezar a sentar base. Y muchas gracias a todos, y aquí os dejo, aparte de mi correo para cualquier duda que os surja, el enlace a la propia página web del proyecto para que podáis consultar pues toda la información que hay a día de hoy disponible. Y con eso pues damos, si queréis, comienzo a las preguntas, si hay alguien que tiene alguna. Sí, me parece que han hecho 2 preguntas. A ver, Peter pregunta. Pregunta, ¿dónde están las raíces del almendro? ¿Los que absorben agua a más de 70 centímetros de profundidad? ¿Los que absorben nutrientes a 25 centímetros de profundidad junto a las lombrices? ¿Cómo? A ver, si Peter, si puedes ponerte el micrófono mejor, y no, porque tampoco sí. No, la pregunta es cómo agua está disponible a más de 70 centímetros de profundidad. Imagina como un árbol, los árboles tienen las raíces más profundas, no solo en la superficie. Entonces, en las raíces, yo pienso, más profundas, que cogen el agua más de 70 centímetros de profundidad, arriba, solo a 25 centímetros de profundidad, están las raíces con los nutrientes que está fabricado por las bacterias y hongos y los lombrices. De raíz. Uno que coge mayoría el agua que está a profundidad. Hemos visto que con la dieta vegetal
hay más agua en el subsuelo. Eso es interesante. Claro, claro, muy interesante. Es decir, claro que las raíces de los almendros no están en superficie, en hortalizas sí, pero a partir de los 40 centímetros es donde ya empiezan a estar las raíces. Entonces, la cubierta vegetal y sobre todo en finca con pendiente es que es esencial para permitir bajar el agua a profundidades. Porque, hombre, como digo, en suelos llanos pues ya baja progresivamente, pero en fincas, como habéis podido ver, con pendiente, o le retenemos ese agua y le mejoramos la infiltración, o el agua no va a bajar en profundidad, donde están las raíces y donde vamos a tener ese agua como reserva para luego pasar la estación estival. Pero, Esta finca, Peter, esta finca también es una finca, por eso cada finca no se puede generalizar, pero esta finca es más arenosa, entonces también tiene más facilidad de fijar y de infiltrar el agua a capas más profundas. Otra finca, en otra de ellas, donde el suelo es más franco-arenoso, franco-arcilloso, pues se verá que a 70 centímetros no hay tanta humedad. Por eso cada finca es un mundo, pero efectivamente la cubierta lo que queremos hacer es eso, intentar que el agua que llueva, infiltrarla, lo primero para que no erosione y lo segundo para que la tengamos como reservorio para la época estival cuando no hay. Pero yo pienso que es importante el resultado de tu ensayo, de medir la humedad en el suelo, especialmente el subsuelo. Hay diferencia con cubierta vegetal. En general la gente dice, pues no voy a poner cubierta vegetal, da competencia al almendro. Y entonces no es así. Tiene competencia al almendro en su desarrollo. Competencia ejerce, pero si se sabe manejar, no. O tenemos que pensar a veces que la competencia que ejerciese y que en definitiva, en última instancia, pudiésemos tener menor producción, a lo mejor viene compensada con otros beneficios. Pero bueno, esos son temas que hay que verlo a más largo plazo, pero lo que sí queremos o intentamos hacer con este tipo de trabajo es dar información que a día de hoy no la tenemos de cómo se comportan las cubiertas vegetales en el territorio. Y pues bueno, ya por lo menos esto da pie a empezar a trabajar, porque evidentemente estos sensores pues se trabajan en otras partes vamos, a nivel mundial hay todo este tipo de sensores a día de hoy para monitorizar la humedad, pero en el territorio no se habían trabajado nunca. Entonces, pues tenemos ese dato, que yo creo que es bastante importante. Bien hecho. Bueno, aprovecho para volveros a mandar el cuestionario para los que no lo habéis rellenado y os lo he vuelto a mandar por el chat. Creo que Nuria quería hacer un par de preguntas por voz. Nuria, no sé si quieres abrir tu micrófono. ¿Está Nuria? Sí. ¿Nuria? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, se te escucha bajito, habla un poquito más alto. Vale. No, es que en verdad una de las preguntas era el tema de la humedad, que es que me he quedado un poco trastornada, la verdad, como la diferencia que hay con el tema de... Porque yo tenía entendido eso, que cuando se ara, al final casi que se evapora más, claro, es mi desconocimiento también, pero bueno. Yo creo, hay mucha diferencia entre un tipo de... Debe de haber bastante diferencia entre un tipo de suelo y otro, ¿no? ¿O no? ¿En esos datos que os he presentado? No, el suelo, no, entre un sensor y otro hay 7 metros. Es decir, es que no he puesto una foto, pero es decir, uno está puesto en las calles con cubierta vegetal y 7 metros más allá hay otra línea, o no, bueno, 14 metros más allá, la otra línea con laboreo. Es decir, entre un sensor y otro está en la misma finca. Pero digo, entre un tipo de suelo y otro, los resultados entre un... Claro. Sí, totalmente, claro. Es decir, la dinámica de la humedad en el suelo ya de partida no es solo con el manejo, en función de la textura que tenga ese suelo, el agua en suelo arcilloso, pues la infiltración es menor y digamos el agua
se va extendiendo más horizontalmente y en suelo arenoso, digamos, es mucho más vertical. Donde cae el agua, pues no, el bulbo húmedo es mucho más vertical. Claro, depende mucho de cada suelo. Por eso cada sensor, porque también os puedo decir que no son baratos, están puestos justo en 3 tipos de suelos. Por eso os digo, este suelo que es más arenoso, el otro sensor que está puesto en Huesca es una finca un poco más arcillosa, y el otro sensor que está puesto en la finca que se maneja con abono verde, que se establece abono verde y se maneja con la ganadería, para ver la dinámica de la humedad durante todo el año, pues para eso que, pues Nuria, en la finca de Santiago, para ver si hay esa competencia o no a lo largo de todo el año. Porque ya digo, la cubierta, pues en las otras 2 fincas, pues se gestiona, pero en la del abono verde, que están más meses todavía, pues se monitoriza para ver cuál es la humedad a lo largo de todo el año. Pero evidentemente depende del suelo. ¿Nunca llegan a hacer las líneas, las curvas iguales en los suelos, por ejemplo, arcillosos con arado y sin arado? Claro, no serán iguales. Incluso la humedad, el nivel de humedad variará en función de los perfiles. Ya no que las curvas se distancien más o se acerquen más, sino que el contenido volumétrico de humedad en un perfil será distinto. En el de 70 centímetros no es tanto como en este, es menor. ¿Por qué? Porque no infiltra tanto el agua. O para que infiltre hay que ponerle cubierta vegetal, porque si en un suelo que es muy arcilloso no infiltra, pues se compacta, se crea una película impermeable en la superficie, que es la que hace que no infiltre. Es decir, las cubiertas vegetales tienen mucho efecto, o todavía se nota más el efecto, en o suelos en pendiente o en suelos arcillosos, o más pesados, que tienen una menor velocidad de infiltración. Vale. Para el tema de los manejos de las cubiertas vegetales, ¿ustedes la veis, al igual que ellos han decidido utilizar un tipo de abono y un tipo de cubierta, la manera de incorporarla también es estándar o no? Cada agricultor ha hecho la manera que ha podido, que ha estado en sus manos. Las cubiertas vegetales, digamos que ha sido, digamos, la técnica que menos se ha utilizado. ¿El por qué? Porque, claro, ya te digo, son agricultores pues que nunca habían hecho, que era muy difícil romperles su manera. Y yo, afortunadamente, y se lo digo siempre a ellos públicamente, me siento súper orgulloso de trabajar con ellos porque están respondiendo como nunca hubiésemos pensado. Pero sí es verdad que han sido los que menos, es decir, cubiertas vegetales no hay más que en 6 fincas, pues porque es lo que más le cuesta. Pero las casuísticas se han manejado más o menos del mismo modo, o con desbrozadora, es decir, desbrozándola 1 o 2 veces las que han hecho falta, en las que la han tenido, que solo hay 2 fincas que la tengan a cubierta vegetal a toda superficie, o las que la tienen en franja en el centro de las calles, pues uno de ellos, o no, 2 de ellos, que es la que se puso con braquipodio, 2 de ellos, de las 6 que hay, digamos, no lo han hecho absolutamente nada el año pasado, lo dejaron de mantillo, de mulching para todo el verano, así incluso para las lluvias torrenciales que no les ocasionase problemas. Y este segundo año lo que se ha intentado hacer es, si ya salían otras especies de crucíferas o demás, que lo que se pretendía era que no se estableciesen, sino seguir manteniendo las especies que se han sembrado, se le ha dado una siega en el mes de marzo por encima, simplemente para evitar que semillase. Es el único manejo que hemos realizado en este tipo de cubiertas. No le hemos hecho más, en principio, porque no se han gestionado con ganadería. Es decir, ninguna de las cubiertas se ha gestionado con ganadería porque no había. Es decir, la única que se ha gestionado con ganadería sería la que ya te hemos comentado estos días, de abono verde. Pero cubiertas permanentes, ninguna se ha gestionado todas se han gestionado con desbrozadora. Y yo lo que veo que este proyecto, es que en verdad a mí lo que me gustaría es poder debatir eso, pero claro, como no estamos en una sala ni nada, entonces, a ver. Lo que pasa es que yo veo que este proyecto está muy guay, pero en 3 años son 3 o 4, ¿no? En 4 años, ¿creéis que vaya a tener resultados como para decirle y mostrar al resto de agricultores ganaderos, agroganaderos, lo que sea, agrototal,
de verdad los resultados, a lo mejor os va a faltar tiempo, ¿no? Para que de verdad veáis buenos resultados y podréis mostrarlo a los demás, a la gente, ¿no? Claro que sí, y ojalá fuesen 4 años, son 2. Por eso es lo que os he dicho claramente, que esto no es... de aquí no se pueden sacar conclusiones definitivas, esto es para implementar, es decir, determinados manejos que ya también se conocían que eran beneficiosos, implementarlos, ayudarle a la implementación de estas técnicas. No solo a sacar resultados de si esta técnica es mejor o es peor, sino ya de técnicas que se conocen, que pueden ir bien, que ellas la empezasen a implementar. Por eso se ha dado mucho hincapié en los abonos verdes, porque ya tenían mucha información previa sobre eso, y estiércoles o compost. Y las cubiertas vegetales para que las conociesen. Pero evidentemente de ahí no se pueden sacar conclusiones, ni mucho menos. Para eso, dentro de la asociación, bueno, hay mucho trabajo de cubiertas vegetales a nivel nacional, pero en nuestro territorio, para eso la asociación lo que tiene es una finca experimental donde se está estableciendo cubierta vegetal, pero eso lo estamos viendo a largo plazo. En una de las partes ya llevamos 5 años y ahí evaluamos producción y muchas cosas para verlo a largo plazo. Y incluso queremos establecer ahora riego deficitario con secano. Pero eso hay que verlo, eso no es motivo de este proyecto ni mucho menos, porque eso es mucho más ambicioso, y requiere de muchos años. Porque para decir si verdaderamente una cubierta compite o no, en definitiva también hay que evaluar el vigor de esas plantas y luego su producción. Y la producción tenemos que hacerla, hombre, yo me gustaría de 10 años, pero bueno, a partir del 5º o 6º año ya podemos empezar a ver cosas. Pero no. Esto no sería para sacar conclusiones definitivas, ni mucho menos. Vale. Perfecto, gracias. Gracias a ti, ti. Nuria. Mira, Ángela ha levantado la mano hace un rato, no sé si quiere preguntar algo. Si quieres, Ángela, activa el micrófono. Sí, más o menos era lo que ha dicho la anterior que ha preguntado. Porque es que las líneas que nos ha enseñado, en la gráfica que nos ha enseñado, es verdad que los resultados con cubierta y sin cubierta parecían o se observaban muy parecidos o incluso con resultados inferiores. Y a mí me ha extrañado. Comprendo que es un trabajo de investigación, pero lógicamente si se está haciendo este trabajo con unas fincas y con con un proyecto, es de suponer que todos estos proyectos están ya contrastados por los técnicos, por vosotros. Con lo cual, el estar un poquito a ciegas, decir, bueno, sí, la cubierta verde es buena, pero según cómo se maneje, esto hasta dentro de 10 años no se ve, da un poco de miedo. A mí personalmente me da un poco de miedo, aunque, bueno, los que me conocéis sabéis que soy poco miedosa y me he lanzado a todas, aunque no se hayan visto los resultados porque he empezado después de empezar vosotros con las fincas. Pero bueno, en las gráficas se veía unos resultados muy pobres, unos resultados en cuanto a muy pobres, que no sé si se merecían la pena. Solo eso. Muchas gracias. Por eso, Ángela, por eso decía que cuando se establecieron los manejos, a nadie como si le iba a obligar, ni mucho menos. Es decir, por eso era elección de cada agricultor, eligiese los que querían adentrarse y hacer con la cubierta vegetal, y los que no han querido, pues no lo han hecho. Por eso no se podía, es decir, si estuviese completamente contrastado el efecto de la cubierta, pues yo hubiese dicho, no, pues hay que hacer este manejo para que lo tengáis. Como en particular con la cubierta vegetal hay que saber manejarla bien, pues por eso era completamente a elección libre de los agricultores. Es decir, el proyecto tiene muchos más resultados. Yo lo he intentado sintetizar lo máximo posible, porque claro, no es cuestión de aburriros tampoco aquí con miles de datos. Esto se harán más charlas, se están haciendo muchas charlas, cada una será diferente. De todas maneras, luego a finales de año se editará un libro donde englobará todos estos resultados, ya para el que quiera verlo en detalle tranquilamente. Se editará un libro a final del proyecto. Y bueno, esperemos seguir continuando haciendo proyectos de este tipo para que daros respuesta a los agricultores. Cuanta más información,
mejor, pero esto pues tenemos la información que tenemos a día de hoy. Vale, Peter pregunta, una última pregunta que pone que si los suelos son en general yesíferos. No todos, pero sí, o hay un porcentaje, es decir, no he puesto el porcentaje de los otros parámetros, pero no sabría decirte en qué porcentaje del total, pero sí pues más de un 30-40 son de tendencia yesífera, sí. Y alcalino y de pH básicos, etc. Vale, pregunta también que si puedes decir también los resultados negativos que te han sorprendido. Aparte de los positivos, algún resultado negativo que te haya sorprendido en el estudio. ¿Algún dato negativo? Bueno, es que no es que haya ninguno negativo. A día de hoy, bueno, lo más negativo que podéis ver, y no es que sea negativo, es el tema de la cubierta, pues oye, que no es que sea negativo, sino que es una realidad que hay que poner patente de que, oye, pues que compite la cubierta vegetal. Pero vamos, no es que sea negativo. Otra cosa que pueda ser no negativa, pero y que no es que sea mala, sino que, por ejemplo, pero eso también era una cosa que se conocía, entonces no me sorprendía, es decir, que la materia orgánica no pretendamos que la vamos a aumentar de hoy para mañana, o porque ya hagamos un año abono verde, o porque ya un año echemos y apliquemos estiércol o compost, es que la materia orgánica y los nutrientes los vamos a aumentar de forma vertiginosa, ¿no? Estos son digamos, carreras de fondo. Esto no es la carrera de 100 metros liso. Esto son carreras de fondo, de esquí de fondo, de ir trabajando anualmente y con constancia. Y al principio, bueno, no os dije las fincas, pero por ejemplo, eso se resume un poco, que os lo intuí en este mapa. Aquí, donde os decía lo del nitrógeno. Fijaros, todas estas fincas que se manejan pues, de forma tradicional, como se venían manejando, pues son las que menor contenido en nitrógeno tienen. Y sin embargo, esta, que es la finca, una de ellas, en verde, es la finca que mayor contenido en nitrógeno tiene y que mayor materia orgánica tiene. Pues justo coincide que es la mía, pero no porque sea mía y yo sea mejor que nadie, no, sino porque yo llevo haciendo este tipo de cosas 10 años. Entonces, llevamos ya muchos años haciendo este tipo de prácticas y al final, pues claro, ves resultados, pero tienes que hacerlo a largo plazo. Y aprovecho que está justo este mapa, Laura, para que me parece que en el chat, y llevan completamente la razón, Sierra de Filabres, esto estaría erróneo y no estaría aquí. Y la Sagra. Bueno, estos son los mapas que están en el GIS, o sea, es un error de los mapas topográficos, lo diré al GIS, se lo diré al GIS online, pero que son mapas topográficos que sí, a veces tienen errores. Pero me alegro que lo hayan visto porque así se nota que estaban pendientes de las cosas. Así que aquí, aunque en el pero le pondremos la Sierra de la Sagra, que no se vea los filabres que tiene. A lo mejor le puedo hacer un parche y taparlo. Y le pondremos un parche, Los mapas es raro porque son mapas topográficos que tienen estas grandes... Pero mira, sí, es verdad, es curioso, esto no se le escapa ha sido Alberto. a un geólogo. Alberto, así que se lo agradecemos. Sí, gracias, Alberto. Le pondremos un parche. A ver, creo que Nuria pregunta que cuando habéis hablado de kilogramos de estiércol por hectárea, ¿hablamos de estiércol de oveja? ¿No? Sí. Aunque esto, la Sagra sería por aquí. No, Cazorla y Castril es un poco más abajo. No sé qué. Castril. Sería la Sagra, sí. Perdón, Nuria, a ver. Sí, estiércol de oveja. Estiércol de oveja o el compost que se le echa un poco de, a lo mejor le echan alguno un poco de gallinaza, pero fundamentalmente los estiércoles o los compost de los que se producen en el territorio fundamentalmente son de estiércol de oveja. Hecho compost. Que si lo hacen compost, me imagino que pregunta. No, que la naturaleza, sí, algunos, ya digo, algunos hecho estiércol de oveja, es decir, que directamente se echa estiércol de oveja, pero lo que nosotros usamos es compost, como materia orgánica estiércol de oveja, pero realizado un compostaje. Pero sí, estiércol de oveja, con compost con estiércol de oveja.
Vale. No sé si hay más preguntas. Creo que no. Aprovecho para deciros que solo las chicas habéis contestado, solo 4 chicas mujeres habéis contestado la encuesta. Si podéis el resto de personas contestar la encuesta, pues porque nos sirve también pues para que los financiadores nos puedan seguir subvencionando este tipo de proyectos, ¿no? Justificar las personas que asisten a este tipo de workshop y de talleres online que hacemos. Si podéis. Y si no, otra opción es que me mandéis con vuestro nombre y vuestra edad, me lo mandéis un mensajito aquí al chat de todos si queréis, y si no al mío personal me ponéis vuestro nombre y vuestra edad. Y con eso me valdría para yo hacer la hoja de asistencia, ¿vale? Para estos talleres que también nos sirven para justificar la financiación de estos proyectos. Y bueno, dar las gracias a Miguel Ángel, ha estado muy interesante y ojalá podamos tener pues muchos más resultados y muchas más sesiones de estas en las que profundicemos un poquito más en estos resultados. Os invito a participar en la sesión del martes que viene, que hablaremos sobre sesión de alimentación sostenible, gastronomía y turismo con nuestro compañero Dietmar Roth. Y no sé si quieres decir algo más, Miguel, para despedirnos. No, pues nada, yo eso, invitarle a que sigan participando en el resto que se está haciendo y poco más. Y que bueno, que las personas que estén asistiendo con regularidad, pues que incluso les invito a que manden un correo para decir, oye, pues me interesaría esta temática, ¿podríais vosotros plantearla? Y si es una temática de la que nosotros pudiésemos plantear, y decir, que hagan un feedback de, oye, pues ver qué otras necesidades o curiosidades pudieran tener. Y si nosotros las podemos abordar, pues estaremos encantados. Muy buena idea, sí, que propongáis. Lo podemos añadir al cuestionario también, si queréis, que otras temáticas de cursos les interesarían, ¿no? Y podemos Exactamente. seguir. Porque a lo mejor pues pensamos nosotros que pueden ser muy interesantes unas, pero que más que las propias personas que lo están siguiendo con regularidad, pues también pueden tener interés en otros tipos de formaciones enfocadas en otra cosa. Y si nosotros no tenemos esa formación o no tenemos disponibilidad de dar esas temáticas, pues intentaríamos buscar a alguien que las pudiese hacer. Y si las podemos hacer nosotros, pues encantado. Laura, por favor, antes de terminar, me parece que has dicho que la próxima reunión es el martes. Creo que no es el martes. Ah, ¿el 30 de abril no es martes? ¿O no es el jueves que viene? Mira, os lo pongo... es el jueves, es verdad que el martes que viene no tenemos, el jueves, gracias. Es que ya las siguientes sesiones son una sola por semana. Aquí lo tenéis, El día 30, efectivamente. El 30, es verdad, el jueves 30 de abril. Gracias, Alberto, no se te escapa ni una, menos mal que te tenemos ahí. Soy Paco Fuente y te pido otra cosa. Es Paco Fuente. Es Paco, pensé que había sido Alberto también. Gracias, Paco. Mira, Laura, no tengo acceso fácil al chat. ¿Hay otra manera de poder yo anotarme la dirección para dar la valoración? Paco, pon tu email y te lo envío por correo el link. Ponme tu email aquí en el chat o personalmente me lo escribes y te envío ahora mismo. Te lo mando al WhatsApp, porque es que no sé acceder al chat. Venga, pues mira, abajo en la pantalla, bueno, envíamelo y ya te explico otro día cómo acceder al chat. No sé si alguien más tiene algo más que decir. Gracias, Paco. Pues nos vemos entonces el jueves que viene a la misma hora y muchas gracias por seguirnos. Cuidaros mucho y mucho ánimo con la situación que tenemos. Espero que todos estéis bien. Un abrazo grande y mucho ánimo os mandamos para todos. Miguel, muchas gracias. Gracias igualmente. Pues nada, hasta luego. Gracias a todos.